Hola mis queridos amigos y hermanos en Cristo, también familiares. El día de hoy quería compartirles acerca de un tema muy importante que ha estado calando en mi corazón espiritualmente a lo largo de estos últimos 3 días y que viene a raíz de un podcast que he estado escuchando de un ministerio que se llama Viva Nuestros Corazones. En inglés es Revive Our Hearts y su sede se encuentra en los Estados Unidos, pero también tiene alcance en Latinoamérica. Entonces, casi todos los días se realizan podcasts donde hay invitados que charlan sobre diferentes temas. En esta ocasión me llamó mucho la atención que la líder de Aviva Nuestros Corazones, quien es Nancy DeMoss Waldemuth, invitó a una persona que se llama David y a su esposa Shona Murray. Les quiero leer un poco acerca de quiénes son ellos. David Murray es profesor del Antiguo Testamento y teología. Practica en el Seminario Puritano Reformado en Grand Rapids, Michigan. También es pastor y consejero. Él y su esposa Shona han estado casados por más de 25 años y tienen 5 hijas. Y Shona ha sido en el pasado doctora en medicina familiar y también es autora y sus hijos hacen escuela en el hogar. Entonces, estas dos personas escribieron un libro, cada uno, que tiene que ver mucho con el otro. Tanto el pastor como la esposa del pastor, que es médico. David escribió Reinicia tu vida, vivir al ritmo de la gracia en una cultura de estrés y agotamiento. Y Shona escribió Renueva tu vida, adoptando una vida al ritmo de la gracia en un mundo de exigencias interminables. Entonces, más que todo, el podcast el tema principal se llama Renueva tu vida. Habla sobre el agotamiento físico y emocional que como cristianos podemos llegar a pasar en algún momento de nuestra vida. A mí me llamó mucho la atención porque ellos lo escondieron durante mucho tiempo y ellos citaron como Génesis en el capítulo 3, la naturaleza instintiva es escondernos en lugar de acercarnos hacia Dios. Así que ellos por muchos años escondieron que habían estado bajo efectos de la depresión, bajo efectos de ansiedad, por X o Y razones. Y ella como médico no quería aceptar el hecho de tomar medicamentos para estabilizar sus químicos cerebrales, porque al fin y al cabo era eso lo que ella tenía. Entonces ella decía, yo puedo recetar a mis pacientes, pero conmigo eso no tiene nada que ver porque yo soy cristiana. E igual él como pastor, no, yo no voy a decir eso en mi congregación, porque yo soy el pastor. Y no puedo decir que estoy pasando por esto y que me siento deprimido y que me siento agotado emocionalmente. Y esto y lo otro pensaba él. Pero al fin y al cabo, con el tiempo se fueron dando cuenta cómo el Señor puede cambiar esa manera de ver las cosas y cómo en su misma palabra podemos encontrar respuesta. Bueno, por ejemplo, acá, en el caso de Shona, la esposa de él, en el subtema de cómo evitar el agotamiento físico y emocional, menciona: mi lectura de la Biblia se volvió muy confusa. Estaba tan cansada que no podía concentrarme. Perdí mi apetito, perdí mi gozo,
Me sentía sin esperanza, en una oscuridad profunda, como si hubiera perdido mi brújula. Entonces mi Biblia se había convertido en un libro extraño con el que no podía conectarme emocionalmente. No podía conectarme emocionalmente con Dios. Estaba rodeada de personas como mi esposo y mi familia que me amaban y yo los amaba, pero no sentía nada, solo frío y vacío. Los cielos, el mar y todo lo que me rodeaba, todo lo que hasta ese momento disfrutaba con tan solo meditar y ver el poder del Creador amoroso de Dios, se convirtió en un lienzo negro y sin sentido. Eso fue lo que ella sintió en el momento que ella estuvo bajo los episodios depresivos. Ambos no vivieron el mismo agotamiento emocional en el mismo momento. Shona comenta que ella en su cuarto embarazo, al inicio de su cuarto embarazo en el año 2000, ella comenzó a sentir esos síntomas, mientras que David fue desde el año 2013 en adelante. Así que fueron momentos totalmente distintos de sus vidas, pero sí que tenían que ver con el mismo tema. Luego ellos nos mencionan acerca de en dónde aparecen salmos, citas bíblicas específicas en donde podemos encontrar que aquellos quienes escribieron la Biblia también se sentían agobiados y agotados emocionalmente en algún momento. Aquí, por ejemplo, tenemos el Salmo 77, que palabra del Señor. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me recordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Se ha olvidado Dios al tener misericordia? ¿Ha cerrado con su ira sus piedades? Dijo, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las palabras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Y termina en una parte, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Al fin y al cabo el salmista se dio cuenta, al principio estaba muy agobiado. Al principio, mientras él escribía ese salmo, estaba completamente agobiado y se puede expresar en los primeros versículos correctamente lo que él sentía. Sentía como que estaba en un vacío, como si Dios lo había abandonado, como que si la misericordia del Señor había cesado. Muchas veces nos sentimos así.
como seres humanos es natural que en algunos momentos nos sintamos así. Tenemos otro ejemplo también en el Salmo 42, si no me equivoco. Sí, así es, Salmo 42. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Termina con, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. También este otro salmo en el que el autor se encontraba al principio muy quebrantado, pero al final se daba cuenta siempre de que el Señor le da respuesta. Muchas veces podemos resbalarnos. Me parece que es normal como seres humanos sentirnos abatidos, con sufrimiento, angustiados, cuando muchas de las pruebas están sobre nuestra vida y pareciera que no habría fin. Y muchas de estas veces como creyentes creemos que, bueno, esto es porque debo de estar, algún pecado debo de estar cometiendo y es el castigo del Dios Altísimo y esto es tal y tal cosa, cuando en realidad tal vez es que necesitamos detenernos un momento, orar al Señor, esperar en Él. Como decía Shona y David, había prioridad de prioridades. ¿Cómo comenzaron ellos a sanar la depresión, además de tomar medicamentos que les ayudaran a regular sus niveles, digamos, de químicos cerebrales que no estaban correctamente ubicados? Además de eso, comenzaron a tener hábitos saludables como el descanso. Y como, bueno, para poner de ejemplo el descanso, que no es un pecado, es importante descansar también, es importante tener prioridades. Jesús durmió en aquella barca en algún momento. También antes de la alimentación de los 5,000, Jesús mandó a sus discípulos a descansar primero. Porque es necesario que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu descansen para que podamos rendir mejor. Porque si es de otra manera, nos vamos a empezar a sentir tan lejos de Dios, así como se sentía Shona, donde ya la palabra del Señor no entraba en ella, no había consuelo en su ser y ella sentía como que su vida se había terminado. La esposa del pastor David sentía que su vida se había terminado. Bien, entonces esos son los 2 consejos que hasta ahora en ambos podcasts, en estos 3 podcasts, ellos han, digamos, enfatizado. Y es acerca del descanso y acerca de tener prioridades.
Por ejemplo, en mi vida personal, qué sé yo, tengo una cita con un médico, tengo trabajo de la universidad, tengo el trabajo de la oficina, tengo que preparar un estudio bíblico. Quería hablar sobre este tema hoy por la mañana. Quiero también ir aprovechando para armar algunos planes que tengo para este 2023, proyectos personales. Entonces, yo decía, cuando ya me mejore de la alergia, en cuanto ya me mejore de la alergia, yo voy a hacer todito eso en un solo día. Yo no sabía cómo iba a hacer todo eso en un solo día, realmente no hubiera podido. Y estos episodios realmente han hablado profundo a mi corazón. Y quiero comentarles, mis estimados amigos y hermanos en Cristo, que el día de hoy justamente pasé por una prueba que tenía que ver con este podcast. Estaba en un momento desesperada porque tal vez el día de hoy no había delimitado tantas tareas, pero nada más había delimitado hacer 2 tareas alrededor de mi día. Y la primera, por razones externas a mí, se dilató más de lo esperado, a fin de que yo no pude realizar mi segunda tarea, que ya tenía en mente hacerla, la segunda actividad que tenía hacerla. Y eso me llenó de mucha frustración y comencé como a querer echarle culpa a otras personas. Claro que no se lo expresé directamente, solamente son pensamientos con los que yo misma ataco mi mente. Y quiero darle gracias al Señor porque a raíz de todo esto que he estado platicando, también hay personas, mujeres piadosas en mi vida, a quienes yo amo mucho, a quienes respeto mucho, quienes son muy conocedoras de la palabra, pero que tienen también mucha sabiduría y mucha madurez espiritual. En el momento en el que estaba más agobiada, llamé a una de ellas y no tienen idea cómo en menos de 10 minutos, la conversación siguió por más de 10 minutos, pero como en menos de 10 minutos mi mente, mi cuerpo y mi corazón estaban calmos. Y es así como la palabra del Señor realmente nos impacta y cómo Dios nos habla a través de otras personas. Entonces, para finalizar este video que ya dilató más que un podcast, quería pues invitarles a escuchar el podcast de Aviva Nuestros Corazones, ya sean mujeres o varones, porque también estamos hablando con el pastor David en estos episodios, no solamente con mujeres, y tanto Shona como David nos están contando su historia. Así que en un mundo en donde las exigencias son interminables, debemos de encontrar la gracia que renueva nuestra vida cada día. Voy a intentar dejarle en el link siguiente la presentación del primer podcast de Aviva Nuestros Corazones sobre ese tema, y luego ustedes pueden ir buscando los otros 2. Y si no me equivoco, el día de mañana se sube el 4º capítulo de esta serie que se llama Renueva tu vida. Espero que esta conversación o esta exposición haya servido de alguna manera para todos los que me están escuchando. Les agradezco mucho por el tiempo valioso que han prestado para escucharme.
y espero que sea Dios bendiciéndolos y abriendo sus corazones y sus mentes a su palabra.